Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio deportivo. Tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Camas Trujillo. Él es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros hoy un tema muy interesante y que me parece muy apropiado a la época. Este 10 de mayo, regálale salud. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar ahora con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo. En efecto, pues como comenta, vamos a tocar un tema que en realidad son muchos temas enfocados en pues esta fecha que viene próxima, ¿no? Que es el Día de las Madres. Y bueno, vamos a ver cómo el ejercicio clínico termina por generar ciertos beneficios en el organismo de las mujeres, ¿no? Entonces vamos a estar tocando ahí ciertos temitas de manera general, cada uno de ellos y sobre todo los beneficios que tiene el que no estemos con actividades sedentarias, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar. Como bien dice la doctora Cristina, yo soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, ahí en la Dirección de Medicina del Deporte, la cual está bajo la tutela de la Dirección General del Deporte Universitario en Ciudad Universitaria precisamente. Y bueno, para empezar la plática, yo creo que es importante tener como una perspectiva acerca de cuál es nuestra población dirigida a la cual va dirigida esta plática, que en especial son las mujeres, ¿no? Y sobre todo mujeres que van desde los 24, 24 años hasta los 65, 69 años, ¿no? Este tema que vamos a estar tocando, que bueno, en realidad son varios temas englobados en el mismo, abarca una población de aproximadamente 43 mil millones de mujeres en el país. Y para tener una perspectiva acerca de a quién nos estamos dirigiendo, tenemos que saber de qué se enferman estas mujeres, ¿no? Y sobre todo de qué se enferman y qué las lleva a un desenlace fatal. Entonces, las principales causas de muerte aquí en México, en cuanto a la mujer, tenemos como en primer lugar a las enfermedades relacionadas al corazón, después complicaciones de diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, posteriormente empieza a haber algo infectocontagioso como la influenza y algunas otras formas de neumonía. Cabe aclarar que, bueno, aquí todavía no está ingresado el rubro de la enfermedad por coronavirus, pero bueno, tenemos también enfermedades pulmonares no infecciosas, como lo son las obstructivas crónicas, después enfermedades de hígado, accidentes, enfermedad renal crónica, y después tenemos afecciones originadas en el periodo perinatal. De todas estas, yo quise resaltarles 7, bueno, que como ustedes pueden ver, son aquellas en las cuales la intervención con ejercicio cuenta con suficiente evidencia científica para poder recomendar su uso y el cual genera mejoría o prevención de ciertas patologías. Entonces, bueno, de todas las que les estoy presentando, al menos 7 son prevenibles o tienen una mejoría con una prescripción adecuada de ejercicio, ¿no? Antes de tocar el tema ya de lleno, digámoslo así, de cada una de las patologías que vamos a estar observando, cabe la pena, o bueno, vale la pena resaltar algunas definiciones sobre la prescripción de ejercicio clínico. Entonces, bueno, siempre me gusta como que todos tengan en mente la parte de un gesto motor que realizamos todos los días, que es el caminar. Y a partir de caminar vamos a tener 3 definiciones. La primera, actividad física, después vamos a tener lo que es el ejercicio y posteriormente vamos a tener el deporte. Muchas veces usamos estos 3 términos de manera indistinta, pero vamos a ver que no lo son así. La actividad física es toda aquella actividad que genere un movimiento que supere el consumo metabólico basal. Es decir, mientras nosotros estamos acostados en la cama viendo tele, con los ojos abiertos, sin generar ningún movimiento, ese es nuestro consumo energético basal. Cualquier cosa que rebase eso, pues genera la definición de actividad física. Puede ser caminar, barrer, bailar, ir al súper, etcétera, etcétera. Después, para que esta actividad de caminata se convierta en ejercicio, bueno, tiene que tener como objetivo la mejoría de 2 condiciones muy importantes. La primera es algún componente de la salud, es decir, la presión arterial, las cifras de glucosa, etcétera, etcétera, o tiene que tener como objetivo la mejoría de alguna capacidad física, es decir, la velocidad de la caminata, a lo mejor la velocidad en la que generamos cierto circuito, etcétera, etcétera.
Y el mismo gesto motor que es caminata, ahora vamos a ver cuándo se convierte en deporte, cuando este tiene reglas y sobre todo tiene competencia, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, son la misma actividad que es caminar, pero en diferentes contextos. Nos vamos a centrar nosotros en el contexto clínico, que es el ejercicio. El ejercicio puede ser dividido de muchas maneras, pero para que sea entendido como más fácilmente, vamos a dividirlo en dos partes. La primera es el ejercicio aeróbico y la segunda es el ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico, y aquí tienen como ejemplos dos extremos de esta realidad, en el cual pues son evidentemente atletas elite que llevan al máximo de sus capacidades cada una de estas dos definiciones, en la cual el ejercicio aeróbico está ejemplificado por un maratonista y es este ejercicio en el cual se involucran grandes grupos musculares en movimientos cíclicos y repetitivos, como lo es correr, como lo es nadar, como lo es a lo mejor la caminata, etcétera, etcétera. Y del otro lado tenemos el ejercicio de fuerza, en el cual ciertos grupos musculares generan una contracción para vencer una resistencia. Esta resistencia puede ser propia o puede ser externa. En el caso de que sea propia, tenemos en la mente ejercicios como lo son lagartijas, dominadas, abdominales, etcétera. Y cuando son resistencias externas, bueno, depende del implemento. Como ustedes ven ahí, es una barra con discos, pero puede ser mancuernas, pueden ser ligas, pueden ser un sinfín de aditamentos. Vale la pena resaltar que en el contexto deportivo sí existe una diferencia entre cuál de las dos cosas se entrenan, y ustedes pueden ver ahí la morfología de los dos cuerpos, como son diferentes, muy diferentes el cuerpo de un maratonista y de un físico-culturista en cuanto a la masa muscular, el porcentaje de grasa corporal, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que cuando hablamos de ejercicio clínico, realmente no existe diferencia entre cualquiera de los dos. Los dos tienen mejorías significativas en las variables clínicas. ¿A qué me refiero con variable clínica? Como les decía, disminución de cifras de presión arterial, disminución de colesterol, de triglicéridos, etcétera. Al cuerpo no le importa mucho si hacemos aeróbico o si hacemos fuerza, cualquiera de los dos mejora el espectro clínico, aunque vamos a ver que existen ciertas patologías que tienen ciertas especificaciones. Vamos a quedarnos con la idea de que el ejercicio es como un medicamento y como tal, pues tiene que ser prescrito a una dosis adecuada. No es lo mismo una dosis insuficiente porque entonces no genera el beneficio que estamos buscando, y no es lo mismo una dosis excesiva porque entonces caemos en algún riesgo, como pueden ser lesiones, como pueden ser sobreentrenamiento, y la más temida que es pues la muerte súbita en el ejercicio, ¿no? Entonces, como es una medicina, tiene que ser adecuada en su prescripción, en su dosificación. El tema de la plática se centra en la parte de la salud relacionada a la mujer, ¿no? Entonces, todo esto alusivo pues a la cercanía que tenemos con la fecha del Día de las Madres, y para esto pues les preparé un pequeño recorrido a través de varias etapas de la vida de la mujer, donde se va encontrando con ciertas pues situaciones donde puede no ser enfermedad, como en el caso del embarazo, que es un estado fisiológico, y existen otras situaciones donde ya entra en patología. Vamos a ver cómo el ejercicio ayuda en cada una de estas. El embarazo tiene como muchos tabús acerca de si se puede o no se puede realizar ejercicio durante este estado y para qué realizarlo, ¿no? Entonces, en la parte del contexto clínico, nuevamente, tenemos un gran número de beneficios de una persona que se mantiene activa y que sobre todo genera cierta dosificación de ejercicio. Para empezar, una ganancia de peso saludable durante el embarazo. A veces tenemos la idea de que una embarazada tiene que aumentar 10, 12, 15 kilos sin importar el peso con el que inicia, ¿no? Antes de embarazarse, lo cual es falso, porque a mayor peso que se gane durante el embarazo, bueno, existen cierto riesgo de complicaciones, como de que el bebé nazca macrosómico, es decir, que nazca muy grande o muy pesado, o que se generen ciertas enfermedades que pongan en riesgo la vida del binomio, tanto de la madre como del hijo, como lo puede ser la preeclampsia, como lo puede ser la diabetes gestacional. Entonces, el realizar ejercicio durante el embarazo, para empezar, nos asegura una ganancia de peso saludable durante el mismo, una ganancia menor de peso que aquellas mujeres que no realizan ejercicio, y por lo tanto una mayor probabilidad de que el producto o el bebé nazca normosómico, quiere decir un peso y una talla normal.
disminuye el riesgo de presentar hipertensión gestacional y bueno, con esto el riesgo disminuye de presentar preeclampsia y por supuesto que esta termine en eclampsia o incluso en la muerte. Disminuye la lumbalgia asociada al embarazo, que es el dolor de espalda baja que genera pues todo este proceso sobre las mujeres. Se reporta que hasta un 84% de mujeres embarazadas tiene lumbalgia y el 70% de ellas, las que presentan una dosificación adecuada de ejercicio, muestra una reducción en esta sintomatología. Disminuye el periodo de trabajo de parto y disminuye el primer periodo de trabajo de parto en pacientes primigestas, es decir, las que tienen su primer embarazo, y multigestas, las que tienen a partir del segundo embarazo. Disminuye el riesgo de presentar una resolución quirúrgica, es decir, por cesárea, y muy importante, disminuye el riesgo de padecer diabetes gestacional. Es importante la reducción de riesgo que tiene el realizar ejercicio durante el embarazo en estas dos patologías metabólicas, como lo es la hipertensión y la diabetes, porque una vez resuelto el embarazo, la mujer puede quedar con diabetes o con hipertensión, ¿no? Entonces, para evitar ese riesgo, se les tiene que prescribir ejercicio a las mujeres, siempre y cuando sean ellas candidatas a, ¿no? Aquí estamos hablando únicamente de los beneficios, pero recuerden siempre que tiene que tener una evaluación previa por un médico para que podamos nosotros autorizar el realizar ejercicio y sobre todo prescribir de manera adecuada qué tipo de ejercicio va a realizar cada una de las pacientes. Otra etapa de vida en las mujeres que, bueno, ya termina la vida fértil y empieza otro periodo en la vida, que es la menopausia precisamente, va a generar ciertos síntomas que tienen que ver con esta disminución de producción de células reproductivas, ¿no? Como lo son los ovocitos. Entonces, tenemos este periodo en el cual existe una desaparición del periodo menstrual durante un año, a eso le llamamos menopausia, y se va a acompañar de ciertos síntomas que, bueno, se le conoce como climaterio, ¿no? Entonces tenemos síntomas que nos reportan como dolor de cabeza, mareos, dolor de espalda, bochorno, sudoración nocturna, que no pueden dormir bien, a lo mejor que existen trastornos en su psicología, como ansiedad, como depresión, una disminución en la función sexual y sobre todo la disminución en los estrógenos genera piel seca y pruriginosa, que quiere decir que les da mucha comezón todo el tiempo, sienten la piel como muy seca y se tienen que estar rascando. Entonces, los beneficios de prescribir ejercicio en esta población, para empezar, vamos a dividirlos en dos grupos. A corto plazo, aquellos que son observables en las primeras 8 semanas y a largo plazo, aquellos que son observables después de 8 semanas. Entonces, a corto plazo, los beneficios que tiene el realizar ejercicio es una disminución en los síntomas somáticos, como les mencionaba, lo que es el dolor de cabeza, la presencia de mareos, la presencia de dolor en la espalda baja. Y a largo plazo tenemos, bueno, pues una disminución en la sintomatología más reportada, que son los bochornos, los trastornos del sueño, trastornos psicológicos, hay una mejoría en la función sexual y existe también cierta mejoría en cuanto a la piel, que termina por ser menos seca y con menos riesgo de presentar prurito, ¿no? O comezón. Dentro de la menopausia hay un factor bien importante que es como el que más pone en riesgo a las mujeres a partir de esta edad, que es la osteoporosis. La disminución en los estrógenos circulantes en el organismo de las mujeres genera una disminución en lo que es la densidad mineral ósea. Esto, a final de cuentas, las predispone a presentar fracturas y, bueno, una fractura a esta edad genera, para empezar, pues una incapacidad o una invalidez temporal que pudiera llegar a ser permanente. Por ejemplo, se habla de que las personas que sufren una fractura de cadera de 60 años o más tienen una mortalidad hasta 5 veces más elevada que aquellas que no la presentan, ¿no? Entonces, el ejercicio en la osteoporosis es muy importante porque, bueno, genera 4 principales cambios en la mujer o 4 principales cambios en este tipo de patología, que bueno, disminuye la pérdida de densidad mineral, no quiere decir que ya no se pierda tanto la densidad mineral, sino de que se ralentiza esta pérdida, lo cual nos genera una salud ósea a mayor plazo. Disminuye el riesgo de caídas, puesto que mejora lo que es la propiocepción, mejora lo que es
la fuerza muscular y entonces las mujeres tienen menor riesgo de pues caerse. Mejora la funcionalidad que tienen y aumenta la independencia, lo cual es importante. Recordemos que una vejez sana es una vejez en la cual el paciente es independiente. El paciente no se siente viejo porque su cuerpo ya no le sea suficiente, se siente viejo porque depende de alguien más para realizar las cosas que antes no necesitaba ayuda, como bañarse, como cambiarse, como alimentarse, como a lo mejor ir a hacer las compras al súper, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un beneficio muy importante del ejercicio en patologías como la osteoporosis. Y sobre todo, la suma de estos cuatro se ha visto que disminuye el riesgo de fractura. Y en este riesgo de fractura no solo hablamos de fractura de cadera, sino también de fractura de radiodistal, que en el caso de las mujeres es la más común, que es la muñeca, porque se caen y meten la mano contra el suelo, entonces es lo primero que se fracturan. Disminuye el riesgo de fractura de cadera, que como les decía es muy importante para la dependencia, y disminuye el riesgo de otras fracturas que tienden a ser muy comunes, como el de las vértebras lumbares, el de las vértebras cervicales, por la disminución de densidad mineral ósea. Ahora, otro aspecto bastante importante en cuanto a la salud mental es precisamente la mejoría que tiene el ejercicio en cada una de estas variables. El ejercicio tiene una reducción en los síntomas de diversos trastornos psicológicos y este se va a ver explicado por liberación de sustancias como endorfinas y monoaminas, aparte de algunos otros péptidos que se encuentran ya bien estudiados que tienen función cerebelar y cerebral. Eh, Principalmente se ha estudiado el ejercicio en tres principales patologías de salud mental, la cual es la depresión, la ansiedad y por supuesto el estrés. Todo esto sumado va a dar una mejoría en lo que es la calidad de vida, que a final de cuentas es lo que buscamos en cada uno de nuestros pacientes. Tenemos que, para comparar siempre cualquier cosa contra el estándar de oro en un tratamiento, se tiene que buscar que tenga el mismo efecto clínico al menos que el estándar de oro. ¿A qué me refiero con esto? Si lo tenemos en cuenta como un medicamento, hagamos de cuenta, por ejemplo, paracetamol para aliviar la fiebre. Si queremos desarrollar un nuevo tratamiento para la fiebre, pues lo tenemos que comparar contra el paracetamol y este nuevo tratamiento tiene que ser al menos igual de efectivo que el paracetamol para poder ser recomendado clínicamente. Esto sucede también con el ejercicio. Entonces, lo que sucede es que en los estudios se compara tratamiento farmacológico, llámese fluoxetina, paroxetina, el medicamento que gusten para aliviar estrés, depresión y ansiedad, contra una intervención con ejercicio. Y lo que se ha visto es que el ejercicio es tan eficaz como la terapia cognitivo-conductual, perdón, y también es igual o más eficaz que el efecto que dan ciertos fármacos. Tiene como efectos benéficos también que alivia la tensión, el estrés, tiene una mejoría en el bienestar y aumenta la energía percibida por el paciente. Eso en cuanto a salud mental. Otro tema muy importante, si ustedes se acuerdan, en la parte de las causas principales de muerte, en las mujeres tenemos que los tumores malignos ocupan prácticamente el tercer lugar dentro de esta categoría. Entonces, a la hora de hablar de cáncer y ejercicio, tenemos que el ejercicio se mete en las tres etapas de donde nosotros entendemos el cáncer, en la prevención, en el tratamiento y por supuesto en la rehabilitación. A la hora de hablar de la prevención, tenemos que en las poblaciones tanto de mujeres como de hombres se ha visto una reducción de hasta 13 tipos diferentes de cáncer que puede prevenirse únicamente mejorando los niveles de actividad física. Entonces, estos 13 tipos diferentes de cáncer tenemos que son esófago, hígado, pulmón, riñón, estómago, cáncer de endometrio, leucemia mieloide, mieloma múltiple, colon, cabeza y cuello, vejiga y mama. Entonces, dentro de estos 13 grupos tenemos los cánceres que tienen más incidencia en mujeres, como lo es el de mama, y los cánceres que tienen más incidencia en los hombres, como lo son los colorectales. Entonces, simplemente aumentando el nivel de actividad física en cada una de las personas, podemos llegar a prevenir estos tipos de cánceres. Ahora, durante el tratamiento, tenemos en cuenta o tenemos en la cabeza a un paciente que va a ser intervenido por alguna de las terapias que tenemos para tratar el cáncer, llámese cirugía, llámese radioterapia, llámese quimioterapia,
terapia con estrógenos o con hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante el tratamiento tenemos que el ejercicio tiene dos tipos de mejoras bastante importantes. Los primeros son aquellas que nosotros podemos medir de manera objetiva y las otras son aquellas que son reportadas por el paciente. A lo mejor al paciente no le interesa mucho saber si ganó un punto porcentual de masa muscular o que disminuyó un punto porcentual de masa grasa, pero el paciente sí va a sentir que, por ejemplo, tiene una disminución en el nivel de fatiga, tiene mejor calidad de sueño, tiene una disminución de su estado de depresión, de su estado de ansiedad, mejora su función sexual y sobre todo, y muy importante, tiene un mejor apego al tratamiento, digamos, principal contra el cáncer. Es decir, los pacientes que tienen quimioterapia pues generan náuseas, generan pérdida de cabello, vómito, pérdida de peso, etcétera, etcétera, y por lo mismo ellos ya no quieren seguir con el tratamiento. Entonces, el tener una intervención con ejercicio durante el mismo genera un mejor apego al tratamiento. Y sobre todo, y esto, bueno, nos importa un poco más a nosotros como médicos, genera cambios objetivos que nosotros podemos medir en los cuales el paciente mejora, como lo son la capacidad aeróbica, la mejora de masa muscular, la disminución en la masa grasa, una mejoría en cuanto a la densidad mineral ósea, a ganancia de fuerza y sobre todo alguna regulación de marcadores, digamos, bioquímicos que nosotros podemos relacionar con algunas enfermedades como son la glucosa, los lípidos y marcadores proinflamatorios. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, cada una de estas variables está asociada al pronóstico del paciente. Se ha visto que a mayor capacidad aeróbica y mayor masa muscular, el paciente tiene más probabilidades de tener una resolución satisfactoria en cuanto al tratamiento de cáncer, por lo cual es importante que el paciente tenga este apego a este tipo de tratamiento. Todo esto sumado genera calidad de vida, que a final de cuentas es lo que nosotros estamos buscando en el paciente. Como yo les decía, al paciente no le interesa si bajó 10 miligramos de glucosa en su sangre, le interesa cómo se siente y cómo es capaz de sobrellevar la vida que tiene aún por delante, ¿no? Entonces, es muy importante esta variable porque a final de cuentas es de las más buscadas en los tratamientos, que el paciente tenga una calidad de vida mejor que la que tenía antes de iniciar su tratamiento. Posterior al tratamiento de cáncer, y hay que empezar a ver a esta patología como una enfermedad crónica, como lo es la diabetes o la hipertensión, debido al éxito que tienen los tratamientos. El paciente con cáncer no únicamente termina su tratamiento cuando se cura del mismo, sino después de eso viene toda la secuela que dejaron tanto el cáncer como los tratamientos y entonces hay que tener una intervención con ejercicio para que pueda el paciente superar este tipo de pues secuelas que le dejó tanto el tratamiento como la enfermedad. Entonces, la primera y más importante en mi opinión es que el ejercicio ha demostrado que a largo plazo tiene una prevención en recurrencias. Recordemos que el paciente con cáncer no únicamente tiene cáncer en ese momento de su vida, puede llegar a tener una recurrencia, es decir, después de 5 o 10 años de tratamiento, que el tumor reaparezca o que genere un nuevo tipo de cáncer. Entonces, ese principal beneficio después del tratamiento que tiene el ejercicio de prevenir recurrencias es para mí uno de los más importantes, ¿no? Pero aparte de eso, el ejercicio tiene variables que pueden ser favorables o favorablemente modificadas, como lo es la ansiedad, como es la depresión, la fatiga y el linfedema en pacientes que tienen resección quirúrgica de algo que se llaman ganglios linfáticos, que como ustedes pueden ver en la imagen de abajo del lado derecho, es aquella donde, bueno, prácticamente podemos tener un miembro torácico o un brazo totalmente dematizado, totalmente hinchado, y el otro pues normal. A eso se conoce como linfedema, y es una secuela muy común en pacientes con cáncer de mama, ¿no? Entonces, este tipo de tratamientos, como lo es la intervención con ejercicio, reduce lo que es la aparición de este tipo de secuelas como el linfedema. Les incluí también dentro del tema de regalarle salud o proveerle salud a nuestra población femenina, los beneficios que tiene el realizar ejercicio contra una infección por coronavirus, que bueno, llevamos ya poco más de un año combatiendo esta pandemia en todo el mundo y de lo que sabemos hasta ahorita es que el mayor efecto protector que tiene alguien
contra presentar un cuadro grave de coronavirus es precisamente su capacidad aeróbica. ¿A qué nos referimos con la capacidad aeróbica? Bueno, la capacidad que tiene una persona de sostener esfuerzos a intensidades elevadas. Nosotros lo medimos a través de pruebas de esfuerzo, pero las personas tenemos cada uno de nosotros cierta capacidad aeróbica que nos permiten generar o realizar ciertos esfuerzos en nuestra vida cotidiana. Mientras menos capacidad aeróbica tengamos, bueno, menos actividades nosotros podemos realizar. Hay personas que se cansan subiendo un escalón y hay personas que pues son capaces de correr, no sé, 10, 15 minutos a intensidades elevadas y no les genera ni cerca la misma sensación de fatiga que aquel que subió solo un escalón, ¿no? Y esto se explica por la capacidad aeróbica. Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que, si bien no evita que te infectes de COVID, sí evita que tengas un cuadro severo, es decir, que necesites oxígeno, que necesites hospitalización y, por supuesto, que puedas desarrollar un cuadro fatal o un desenlace fatal como la muerte. Entonces, se ha visto una relación prácticamente proporcional entre la capacidad aeróbica y los beneficios o los desenlaces favorables. El ejercicio como tal es capaz de regular el sistema inmune, como ustedes están viendo ahí en la imagen, con un montón de moléculas que se interactúan entre sí, pero que al final de cuentas lo que hacen es una protección cardiovascular, donde tenemos una menor respuesta proinflamatoria. Recordemos que el COVID al principio daña por sí mismo, pero posteriormente daña a través de las propias moléculas inflamatorias que tenemos en el organismo. Entonces, el ejercicio es capaz de regular el sistema inmune a través de ciertas interacciones entre los músculos y el sistema inmunitario. Entonces es importante como prevención para el COVID, bueno, pues tener una buena capacidad aeróbica. El ejercicio y las enfermedades metabólicas tienen también una relación bastante importante que, como ustedes pueden recordar, es la primera causa de muerte en las mujeres, que son las enfermedades relacionadas al corazón, y el ejercicio se mete prácticamente en todas las variables que nosotros podemos medir dentro de este tipo de patologías. Para empezar, reduce el número de eventos cardiovasculares, que es el desenlace primario que tenemos de causa de muerte, y después tenemos que disminuye ciertas patologías que pueden llevar a un desenlace cardíaco, como lo es la obesidad, como lo es la hipertensión, como es la diabetes mellitus tipo 2, la acumulación de moléculas de colesterol. Sobre todo disminuye gastos relacionados con la salud, y eso es también importante para el paciente, y disminuye algo que conocemos nosotros como sarcopenia, que es principalmente la disminución de masa muscular. La masa muscular es importante tanto en mujeres como en hombres porque es la que nos permite ser independientes, lo que les comentaba. A mayor masa muscular, bueno, nosotros podemos realizar nuestras actividades de la vida diaria sin ningún inconveniente, y a menor masa muscular, entonces nos empezamos a limitar. A lo mejor ya no somos capaces de subir tantas escaleras, a lo mejor ya no somos capaces de cargar algunas cosas del supermercado, etcétera, etcétera. Todo esto se ve relacionado con la cantidad y calidad, sobre todo de masa muscular que tengamos. Entonces, el ejercicio, y aquí, bueno, no quiero meterme como en cada una de las variables porque cada una de ellas es un tema aparte, pero tiene una dosificación especial para el paciente que tiene hipertensión, para el paciente que tiene diabetes, para el paciente que tiene alguna dislipidemia como colesterol o triglicéridos elevados, y cada una de las dosificaciones, a la hora de realizarlas de manera adecuada, genera cambios que a final de cuentas impacta en la sobrevida del paciente y en la aparición de algunas enfermedades metabólicas que conllevan a desenlaces prácticamente fatales, como lo es el infarto al miocardio, como lo son accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, o algún otro tipo de accidente vascular, ¿no? Como trombosis también. Muy importante, y ahí se los puse en negritas, aunque me parece que la presentación no se movió ahí algo, es que las mejoras en la calidad de vida son dosis dependiente y sobre todo independientes del peso corporal. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que para mejorar cualquiera de estas variables, el ejercicio, como ya se los había comentado, es como una medicina y es dosis dependiente. Quiere decir que tenemos que ajustar la dosis a cada una de las cosas que queramos mejorar para que nosotros obtengamos resultados.
muchas veces los pacientes sienten que no tienen cambios o sienten que no ven cambios, y esto pudiera ser explicado porque la dosis es insuficiente, ¿no? No realizan el ejercicio que deben y a la intensidad que deben. Y sobre todo el ejercicio clínico, eso es muy importante especificar que es clínico, es independiente del peso corporal. La mayoría de personas que realiza ejercicio cree o tiene la idea, en la sociedad tenemos la idea de que el ejercicio es únicamente con fines estéticos, de vernos como más musculosos, de vernos más atractivos, etcétera, pero los beneficios del ejercicio clínico son independientes del peso corporal. No importa si el paciente tiene una masa corporal elevada, que entre en algún rango de sobrepeso u obesidad, si empieza a realizar ejercicio dosificado, puede ser capaz de alcanzar las mejoras que tiene o que tiene para ofrecerle el ejercicio sin que necesariamente el paciente pierda peso. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, el ejercicio se mete prácticamente en muchas actividades o muchas patologías de riesgo, y vamos a echarle un poco de números, que el ejercicio reduce el riesgo de presentar demencia hasta un 30%, la fractura de cadera, como les comentaba, hasta un 68%, presentar depresión hasta en un 30%, enfermedades cardiovasculares 35%, diabetes mellitus tipo 2 40%, cáncer de colon 30% y cáncer de mama 20% respectivamente, y muy importante, mortalidad por cualquier causa en un 30%. ¿A qué se refiere esto de mortalidad por cualquier causa? A que no importa qué situación te tenga en el hospital o en terapia intensiva, si tú realizas ejercicio tienes el 30% más de probabilidades de sobrevivir a tu condición que aquel paciente que no realiza ejercicio, que tiene una pobre condición aeróbica y una pobre masa muscular. Esto cobra especial relevancia, por ejemplo, ahorita en la pandemia del COVID, donde ya vimos que el ejercicio incluso es capaz de funcionar como factor protector contra este tipo de infecciones, que pues ni siquiera nos pasa por la cabeza de que el ejercicio pudiera tener alguna intervención en la enfermedad, ¿no? Por último, bueno, el ejercicio a final de cuentas es la principal intervención en rehabilitación para todas las enfermedades que, si bien ya nos dieron, ya en algún momento no nos cuidamos de la diabetes, no nos cuidamos de la hipertensión y generamos un evento como un accidente cerebral o como un infarto, y por alguna circunstancia del destino sobreviven a este tipo de accidente. Entonces lo que sigue es la rehabilitación. Y la rehabilitación es la principal herramienta que tenemos para que el paciente pueda volver a ser funcional y en la mayor medida de lo posible generar pues esta independencia, que a final de cuentas es lo que se busca, que alguien sea independiente. Entonces, al menos en estas 5 intervenciones, que es un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, alguna patología pulmonar como EPOC, fracturas o amputaciones y cáncer, la principal intervención para rehabilitar a un paciente es precisamente el ejercicio. Y bueno, aquí quiero hacer una mención especial. La paciente que ustedes están viendo del lado derecho, pues es mi abuelita. Ella tuvo una infección por COVID que desafortunadamente pues le dejó secuelas pulmonares, un grado especial de fibrosis, y estoy empezando pues a tratarla a través de ejercicio aeróbico para mejorar su condición precisamente aeróbica, ¿no? Entonces, esta es la última porción, digamos, de cómo incluir el ejercicio en la práctica médica y sobre todo en la práctica clínica, ¿sale? Y bueno, esa es la última diapositiva. Les dejo aquí mis datos por si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario. Y recuerden que correr, como bien dice ahí la imagen del lado izquierdo, reduce significativamente tu riesgo de un ataque al corazón, ¿no? Un ataque cardíaco. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que es muy interesante todo lo que tratamos, todos los beneficios que nos puede dar el tener una vida activa. Como dice, no es ser un atleta, simplemente tener una buena condición física que nos va a dar una buena calidad de vida, que finalmente yo creo que ese es el objetivo de todos.
Me llama mucho la atención esto del linfedema que se ocasiona por la resección de los ganglios linfáticos después de un cáncer de mama. ¿Cómo es que el ejercicio beneficia esta condición? Claro, bueno, en cuanto específicamente en el linfedema, lo que sucede es que el riego sanguíneo, digamos, no es capaz de regresar hacia el corazón a través de los vasos linfáticos. Entonces, el ejercicio puede mejorar esta situación con una dosificación adecuada de ejercicio de fuerza. Se tienen ciertas recomendaciones generales en las pacientes, como la medición de los diámetros antes y después de realizar ejercicio para evitar precisamente una sobreinflamación del miembro torácico y alguna protección especial como vendajes compresivos. Pero la mejoría precisamente de los músculos, tanto de la parte del brazo como del antebrazo, favorece un retorno venoso, es decir, que la sangre regrese a la parte central del cuerpo, y esto evita la acumulación de líquidos en el miembro, que a final de cuentas pues nos genera el linfedema, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción, que mientras nosotros contraigamos los músculos a cierta intensidad, a ciertas repeticiones, estos van a generar una acción, digamos, de bombeo, en el cual son capaces de regresar la sangre acumulada en el miembro hacia el corazón. Ok, y con esto pues mejoramos ese volumen tan importante, ¿no?, que aparece después de la resección de estos ganglios linfáticos. En cuanto a la fuerza, ¿qué recomendaciones nos daría? Sabemos que la parte aeróbica es importante, pero un entrenamiento de fuerza, pues para podernos levantar de una silla, para poder abrir un frasco, como para cargar las bolsas del súper, ¿cuál es la mejor recomendación? Bueno, la idea de la prescripción del ejercicio de fuerza es precisamente para empezar a quitarnos el tabú de que las pesas solo las hacen pues los pacientes que quieren así aumentar masa muscular, ¿no? La fuerza es una variable muy importante en la salud, puesto que, como les comentaba, ejerce un efecto positivo en la calidad de vida y en la independencia. Como bien dice usted, la fuerza la necesitamos prácticamente para realizar todas nuestras actividades de vida diaria, desde, por ejemplo, salir y entrar de un vehículo hasta el bañarnos o el cambiarnos por nosotros mismos. De hecho, las limitaciones que nosotros conocemos como algo normal en los viejitos, digamos que caminan despacito, que se paran despacito de las sillas, que ya no pueden hacer ciertas actividades, no es tanto por su edad, sino es por la disminución o la pérdida que tienen precisamente de la fuerza. Entonces, la recomendación es precisamente que nos apeguemos a las guías de pacientes sanos si no tienen alguna patología, que es realizar ejercicio de fuerza al menos 2 a 3 días a la semana de los principales grupos musculares a una intensidad que vaya de las 8 a las 12 repeticiones. Para esto, bueno, pues se requiere conocer cuáles son los principales grupos musculares, cuáles son los ejercicios adecuados y sobre todo seguros para cierto tipo de población. Es muy difícil que alguien que nunca ha hecho nada empiece yendo a un gimnasio y haciendo lo que le diga un instructor, porque lo más probable es que se lesionen, que sea una sensación desagradable, que genere dolor al otro día, y el paciente entonces ya no quiere regresar a hacer fuerza porque tiene una prescripción inadecuada de la misma. Pero, digamos, de manera segura se podrían prescribir algunos ejercicios que no requieran ciertos aditamentos, como puede ser pararse y sentarse de una silla, pararse de puntitas agarrando el respaldo de una silla, a lo mejor con algunas mancuernas o algunas ligas, generar ejercicios multiarticulares para miembro superior y, muy importante, establecer fuerza en lo que conocemos como el tronco, porque a final de cuentas eso nos da estabilidad y nos permite generar algunos movimientos que a lo mejor no tenemos tan relacionados en nuestra vida diaria, pero una estabilidad del tronco pues nos permite una velocidad de la marcha más rápido, nos permite levantarnos de una silla sin el apoyo de las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, muy bien, doctor. Creo que esto nos abre los ojos a muchas cosas que creíamos que no se necesitaban. ¿Y qué nos comenta del baile? Sabemos que a las mujeres nos encanta bailar. ¿Es una buena recomendación? Sí, claro. Bueno,
Para empezar, el objetivo principal de cualquier intervención con ejercicio es que las pacientes aumenten sus niveles de actividad física. Eso es lo primero. Antes de empezar con ejercicio prescrito, lo primero que tienen que hacer es evitar conductas sedentarias. Entonces, el bailar, el inscribirnos a grupos a lo mejor de alguna actividad grupal que involucre algún movimiento físico, no tiene que ser a fuerza bailar, pero bueno, como usted bien dice, es una actividad muy bien aceptada, genera este primer movimiento, que es el de aumentar los niveles de actividad física. Sobre todo ahorita, como estamos en la pandemia, es difícil que las personas tengan niveles de actividad física adecuados, porque la mayoría pues nos la pasamos sentados frente a una pantalla, después de terminar de trabajar frente a una pantalla vemos la televisión y en la noche nos la pasamos acostados y así, entonces todo el tiempo estamos generando conductas sedentarias. Lo primero que tenemos que hacer es romper esto y empezar a generar cierta actividad física. Como usted bien dice, el baile, a lo mejor ir más seguido por la despensa caminando y no tanto en el coche, si esto es posible, o salir a caminar, etcétera, etcétera. Esto cumple el primer objetivo, que es precisamente aumentar los niveles de actividad física. Posterior a esto, entonces sí seguiría la prescripción de un ejercicio que, bueno, va el aeróbico, va el de fuerza, qué día sí, qué día no, qué ejercicios hacer, cuánto tiempo hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos su participación y se me ocurre que en lugar de regalar una licuadora, un Olla Express, les regalamos unos tenis o una Exacto. ropa para hacer ejercicio. Creo que ese sería un muy buen inicio de cambiar las conductas que pues por muchos años hemos tenido. Yo creo que ese es un muy buen regalo. ¿Algo más para terminar, doctor? Claro, pues como usted bien dice, este yo creo que sería el regalo ideal. Si yo pudiera pues decirles algo a todas las mujeres y a todos los hombres del mundo, sería que el mejor ejercicio o la mejor prevención para alguna patología es el ejercicio. De verdad que no hay otra cosa que demuestre resultados clínicos ni cerca de lo que las intervenciones con ejercicio se han demostrado que realizan, ¿no? Entonces, como usted bien dice, el empezar a adoptar conductas que sean un poco más activas y un poco menos sedentarias parecerá poquito, pero a final de cuentas, pues el cuerpo de cada uno de ustedes los va a agradecer. Y pues nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y bueno, síganse cuidando todos y nos vemos aquí el próximo lunes con otro tema seguramente igual de interesante. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, doctora. Hasta luego.